El sol caía sobre el horizonte como una moneda de oro que se derretía lentamente detrás de las colinas secas. El viento arrastraba arena y recuerdos por el pequeño pueblo de Red Creek, un rincón olvidado del territorio de Arizona, donde los días eran largos y las noches despiadadamente frías. Allí, entre establos y callejones polvorientos, vivía Elijah, un hombre de piel oscura, manos curtidas y mirada profunda, que trabajaba como conserje en el gran hotel Silver Crown, el único edificio de 3 pisos en kilómetros a la redonda. Nadie sabía mucho sobre Elijah. Los viajeros lo veían fregando pisos, reparando lámparas, limpiando botas ajenas sin pronunciar palabra. Los vaqueros borrachos lo llamaban Boy, los forasteros lo ignoraban, y los ricos lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Pero cuando el pueblo dormía, Elijah se quedaba solo en el vestíbulo vacío, tocando una vieja armónica que había heredado de su padre, un esclavo liberado que soñaba con un país donde los hombres fueran iguales. Aquella noche de otoño, mientras el viento golpeaba las ventanas, llegó un tren procedente del este. De él descendió Nathaniel Roberts, un hombre de traje oscuro, sombrero de fieltro y mirada dura, acompañado por 2 guardaespaldas. Era un multimillonario de Nueva York, propietario de minas, bancos y tierras que se extendían más allá del horizonte. Su nombre bastaba para que los hombres se enderezaran y las mujeres bajaran la voz. Había venido a Red Creek por un asunto personal, algo que, según decían los rumores, ni su dinero podía resolver. Cuando Nathaniel entró en el hotel, el silencio llenó el vestíbulo. Elijah estaba arrodillado en el suelo, limpiando las baldosas con un trapo húmedo. Levantó la mirada por un segundo y vio los zapatos de cuero fino manchados de polvo. Sin decir palabra, se inclinó para limpiarlos, pero el millonario habló primero, con voz grave y fría. «No hace falta, amigo. El polvo de este lugar ya forma parte de mí». Elijah lo miró de nuevo. Aquella respuesta, inesperadamente humana, rompió el hielo. Asintió en silencio, pero algo en la forma en que el hombre lo observó lo hizo sentir que aquel encuentro no sería como los demás. Más tarde, mientras Elijah subía cubos de agua caliente a la suite del huésped, escuchó voces dentro de la habitación. Una mujer hablaba con enojo. «No puedo seguirte más, Nathaniel», decía. «No importa cuánto dinero tengas, este desierto te matará por dentro». La puerta se abrió de golpe, y una joven de cabello castaño y ojos tristes salió apresurada, chocando con Elijah. En sus manos temblorosas, un pañuelo manchado de lágrimas. Él la ayudó a mantenerse en pie. «¿Está usted bien, señora?», preguntó suavemente. Ella lo miró con asombro. Nadie solía preguntarle eso, mucho menos un conserje. Asintió, sin poder hablar, y bajó las escaleras hasta perderse en la noche. Cuando Elijah volvió la vista hacia la puerta abierta, vio a Nathaniel sentado frente al fuego, solo, con una copa en la mano y la mirada perdida en las llamas. Algo en aquel hombre poderoso parecía roto, como si el peso del oro no bastara para llenar el vacío en su alma. Pasaron los días. Elijah seguía con sus labores, pero notaba que el millonario no se marchaba. Cada tarde lo veía salir del hotel, cabalgar hacia el norte, hacia las colinas donde el polvo se mezclaba con el horizonte. Decían que buscaba a alguien, o quizá a algo. Un propósito, un perdón. Una mañana, mientras limpiaba el establo, Elijah escuchó disparos a lo lejos. El eco retumbó entre los cañones. Montó en un viejo caballo de carga y cabalgó hacia el sonido. Al llegar a una hondonada, vio a 3 hombres armados rodeando a Nathaniel, cuya pistola yacía en el suelo. Uno de los bandidos lo apuntaba al pecho. «Deja ese oro, forastero, y tal vez vivas», dijo el que parecía el líder. Nathaniel no respondió. Tenía los ojos fijos en el horizonte, como si nada pudiera asustarlo. Elijah no lo pensó.
Tomó una piedra y la lanzó con fuerza, golpeando al bandido en la cabeza. En un segundo, el caos estalló. Los disparos resonaron entre los riscos. Elijah corrió hacia Nathaniel, quien recuperó su arma y devolvió fuego con precisión mortal. Cuando el polvo se asentó, los tres atacantes yacían inmóviles. Nathaniel respiraba con dificultad, sorprendido. Miró al hombre que acababa de salvarle la vida. «No tenías por qué hacerlo», murmuró. Elijah sonrió apenas, limpiando el sudor de su frente. «Usted tampoco tenía por qué hablarme aquella noche, señor». Pero lo hizo. Esa frase quedó suspendida en el aire. Dos hombres de mundos opuestos, unidos por un instante en medio del polvo y la sangre. Volvieron juntos al pueblo. Nathaniel, con el brazo herido, insistió en que Elijah se sentara con él, en el comedor del hotel, algo que jamás había ocurrido. El resto de los huéspedes los observaban con asombro, incapaces de entender qué hacía un conserje negro cenando con un millonario blanco en pleno oeste. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó Nathaniel mientras bebía vino. «Podrías irte, buscar algo mejor en otra ciudad». «Aquí encontré silencio», respondió Elijah. «Y a veces, el silencio vale más que el oro». Nathaniel bajó la mirada. Comprendió aquellas palabras, más de lo que quería admitir. En los días siguientes, ambos hombres comenzaron a hablar cada noche, después de que el hotel quedara vacío. Hablaban de sueños, de pérdidas, de los caminos que los habían traído hasta allí. Elijah contó cómo había perdido a su familia en una tormenta de arena, cómo había sido vendido, liberado y finalmente olvidado. Nathaniel habló de una esposa enferma, de un hijo que nunca nació, y de cómo su riqueza se había convertido en una prisión. Una noche, Elijah le dijo algo que lo dejó sin palabras. «Usted tiene dinero, señor Roberts, pero no tiene paz, y yo tengo paz, pero no tengo nada más. Tal vez ambos estamos rotos de maneras distintas». Nathaniel no respondió, pero aquella frase lo acompañó hasta el amanecer. El invierno llegó temprano. La nieve cubrió Red Creek con un manto de silencio. Las minas cerraron, los trenes dejaron de pasar. El hotel se quedó casi vacío, salvo por unos pocos viajeros perdidos. Una noche, mientras una tormenta de nieve rugía afuera, Elijah escuchó golpes desesperados en la puerta. Corrió a abrir y encontró a una mujer medio congelada, envuelta en harapos. La llevó adentro, la sentó junto al fuego, le ofreció agua caliente. Cuando Nathaniel bajó las escaleras y la vio, su rostro palideció. «Dios mío», susurró. «Es ella». La mujer levantó la vista. Era la misma joven que había huido del hotel semanas atrás. Su nombre era Clara, y su historia apenas comenzaba. Nathaniel se arrodilló frente a ella, pero Clara apartó la mirada. «Me fui porque creí que el dinero podía comprarte todo, menos el corazón», dijo con voz temblorosa. Y tenía razón. Elijah los observaba en silencio, comprendiendo que el destino a veces tejía sus hilos con manos invisibles. Aquella noche, entre el fuego y la nieve, tres almas heridas encontraron refugio bajo el mismo techo. Y cuando Clara, exhausta, tomó la mano de Nathaniel y le sonrió por primera vez, Elijah sintió algo en su interior, algo que no había sentido desde hacía años. Esperanza, punta afuera, el viento aullaba. Dentro, el silencio se llenó de vida. Ese fue el comienzo de una historia que cambiaría sus mundos para siempre. La nieve seguía cayendo sin descanso sobre Red Creek. El viento soplaba tan fuerte que parecía querer arrancar las almas de quienes se atrevían a salir a la calle. El pueblo entero estaba atrapado, aislado del mundo exterior. Los trenes no llegaban. Los caballos apenas podían avanzar por la nieve acumulada, y las provisiones comenzaban a escasear. Dentro del Hotel Silver Crown, el fuego ardía sin cesar.
Elijah había pasado toda la mañana alimentando la chimenea con los pocos troncos que quedaban en el almacén. Su respiración se hacía visible con cada exhalación. El silencio del invierno era casi absoluto, interrumpido solo por el crujido de la leña. En el vestíbulo, Nathaniel se encontraba sentado frente al fuego. Su rostro, habitualmente altivo, estaba marcado por la preocupación. Clara dormía en una silla cercana, envuelta en una manta gruesa. Su piel pálida y sus labios agrietados hablaban del sufrimiento que había pasado fuera, sola, enfrentando la tormenta. Elijah se acercó lentamente con una taza de té caliente. «Tome, señor Roberts», dijo en voz baja. «Esto ayudará a mantenerla caliente cuando despierte». Nathaniel asintió. Sus ojos estaban fijos en Clara, con una mezcla de culpa y ternura. «No la merezco», murmuró casi para sí mismo. Elijah lo miró con calma. «Ninguno de nosotros merece lo que la vida nos da», respondió. «Solo aprendemos a cuidar lo que no queremos perder». Esas palabras resonaron en el aire. El millonario no dijo nada más, pero su mandíbula se tensó. Era un hombre acostumbrado a comprar soluciones, no a ganarlas con humildad. Sin embargo, frente a aquel conserje silencioso, se sentía como un aprendiz de humanidad. Horas después, cuando Clara despertó, el ambiente del hotel cambió. Su voz, aunque débil, trajo consigo una calidez que contrastaba con el frío exterior. «¿Cuánto tiempo?» «¿He dormido?», preguntó. «2 días enteros», respondió Elijah con suavidad. «La tormenta aún no ha cedido». Ella asintió lentamente. Luego miró a Nathaniel, que había permanecido junto a ella todo el tiempo. «Creí que no volvería a verte», susurró. «Y yo creí que ya no volvería a sentir», contestó él. Las palabras fueron sencillas, pero en ellas había años de arrepentimiento y deseo reprimido. Elijah apartó la mirada discretamente. Sabía reconocer cuando un corazón empezaba a sanar. Aquella noche, cuando la tormenta rugía con más fuerza, Clara pidió algo inesperado. «Quiero ayudar», dijo. «Hay personas en el pueblo que no tienen leña ni comida. No puedo quedarme aquí viendo cómo otros sufren». Nathaniel la miró sorprendido. «No puedes salir ahí afuera. Podrías morir». Pero Elijah intervino. «Ella tiene razón, señor. No somos los únicos atrapados. Hay niños, ancianos. Si el fuego de ellos se apaga, no habrá nadie que sobreviva para ver el amanecer». El silencio se hizo pesado. Finalmente Nathaniel se levantó. «Entonces iremos juntos». A la mañana siguiente, los 3 se prepararon para salir. El viento era cruel, pero la decisión estaba tomada. Elijah cargó un saco con leña y mantas, mientras Clara envolvía pan y algo de sopa caliente. Nathaniel, a pesar de su brazo herido, insistió en cabalgar junto a ellos. El primer destino fue la cabaña de la familia McGraw, donde vivían una viuda y sus 2 hijos pequeños. El humo que solía salir de su chimenea ya no se veía. Cuando tocaron la puerta, la mujer apenas pudo abrirla. Sus manos temblaban. «Pensé que moriríamos congelados», dijo entre lágrimas. Elijah y Clara encendieron el fuego, y Nathaniel le entregó una bolsa con monedas. «Esto no es caridad», le dijo con voz firme. «Es justicia. Nadie debería pasar hambre en mis tierras». Elijah lo miró en silencio. Algo estaba cambiando en aquel hombre. El frío parecía haber derretido su orgullo, y en su lugar nacía algo más puro: compasión. Continuaron su recorrido por el pueblo, casa tras casa, dejando comida, leña y esperanza. Los habitantes, acostumbrados a mirar con recelo a los ricos, empezaban a ver en Nathaniel algo distinto, y Elijah, que había pasado años siendo invisible, se convirtió en un símbolo silencioso de fuerza. Cuando regresaron al hotel al caer la noche, extenuados, Clara los observó a ambos con una sonrisa. «¿Saben?
Hoy no sentí frío, dijo. Nathaniel le devolvió la sonrisa. Quizás porque hoy encontramos un propósito. La tormenta cesó al tercer día. El sol reapareció, brillante y despiadado sobre la nieve. El silencio del pueblo fue reemplazado por el sonido de pasos, voces, risas tímidas. La vida volvía poco a poco. Una tarde, Elijah estaba en el establo cuando Nathaniel se acercó. Llevaba un sobre en la mano. He decidido algo, dijo. Elijah se detuvo, apoyando el cepillo sobre el caballo. Voy a vender mis propiedades del este. Quiero quedarme aquí, construir algo nuevo. No un imperio, sino un hogar. Elijah lo miró, sorprendido. ¿Y qué harás con todo ese dinero? Invertirlo en las personas, en los rancheros, en los mineros, en los niños que no tienen escuela. Ya tuve suficiente de cuentas bancarias y banquetes. Ahora quiero algo que me haga sentir humano otra vez. Elijah sonrió apenas. Quizás por fin encontró lo que buscaba. Nathaniel bajó la mirada. No, Elijah. Lo encontré aquella noche, cuando tú me salvaste. Hubo un silencio largo, cargado de respeto. Eran dos hombres de mundos diferentes, pero unidos por un destino que ni el oro ni la sangre podían definir. Esa noche, mientras la luna bañaba el desierto con luz plateada, Clara salió al porche del hotel. El viento ya no dolía, ahora soplaba, suave, casi como un suspiro. Elijah estaba sentado en los escalones, afinando su armónica. ¿Sabes tocar algo alegre?, preguntó ella con una sonrisa. Quizás algo que suene a esperanza, respondió él. La melodía llenó el aire. Nathaniel salió poco después y se quedó de pie junto a Clara. Por un instante, ninguno habló. Solo escucharon. La música. Era sencilla, pero tenía algo que ningún piano podía imitar. ¿Verdad? Cuando Elijah terminó, Clara se volvió hacia Nathaniel y le susurró algo que cambió todo. Tal vez la vida no se trata de lo que tenemos, sino de quienes caminamos a nuestro lado cuando ya no queda nada. Él la miró fijamente, y en ese momento supo que, sin importar los años o la distancia, ese sería su lugar, su destino. Elijah se levantó, dejando la armónica a un lado. Parece que la tormenta nos dejó algo más que nieve, dijo con serenidad. Nos dejó un nuevo comienzo. Y así fue. Los días siguientes trajeron calma, pero también preguntas. Clara ayudaba en la cocina del hotel. Nathaniel comenzó a comprar terrenos abandonados para construir casas. Y Elijah se convirtió en el alma silenciosa de todo. Cada vez que alguien necesitaba consuelo, acudía a él. No por su fuerza, sino por su silencio. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Clara y Elijah se encontraron en el vestíbulo vacío. Ella lo observó con ternura. ¿Alguna vez pensaste en irte de aquí?, preguntó. Elijah suspiró. Antes, sí. Ahora no. Aquí, entre el polvo y el fuego, encontré lo que no sabía que buscaba. Ella sonrió, y por un instante, algo profundo pasó entre ellos. Respeto, cariño, una conexión silenciosa que no necesitaba palabras. En ese mismo instante, Nathaniel los vio desde la escalera. No hubo celos ni enojo, solo una comprensión serena. Sabía que las almas heridas a veces se reconocen entre sí, y que la amistad verdadera podía salvar tanto como el amor. Cuando la noche cayó, los tres se sentaron frente a la chimenea. Fuera, el mundo seguía cubierto de nieve, pero dentro, de aquel hotel había calor, risas y esperanza. Y en ese momento, entre el sonido del fuego y la armónica de Elijah, Clara se inclinó y besó a Nathaniel en los labios. Un beso suave, sincero, lleno de perdón. Elijah apartó la mirada, sonriendo, en silencio. El ciclo se había cerrado.
Dos almas rotas se encontraban consuelo, mientras otra, la suya, hallaba paz. La tormenta blanca había pasado, pero su eco quedaría para siempre. El polvo, la nieve, el fuego, todos habían sido testigos de cómo tres corazones distintos aprendieron a latir al mismo ritmo. Y así, en el pequeño pueblo de Red Creek, donde la riqueza se medía no en oro, sino en actos de bondad, empezó una nueva historia. Una historia nacida de un beso, de un gesto, y de la certeza de que incluso en el oeste, más salvaje, el amor y la compasión podían florecer entre la nieve y el polvo. El invierno empezó a retirarse lentamente de Red Creek. La nieve se fundía en los tejados, y el barro reemplazaba el hielo en las calles. El pueblo, que había estado dormido bajo la tormenta, despertaba con un aire distinto, como si la vida quisiera renacer desde las cenizas. El hotel Silver Crown volvió a llenarse de murmullos, viajeros y comerciantes, pero en su corazón seguía habitando la calma de aquellos días de encierro. Nathaniel pasaba las mañanas revisando planos y documentos. Había decidido construir una escuela y una pequeña clínica en el pueblo, convencido de que su fortuna debía servir para algo más que adornar cuentas bancarias. Elijah lo ayudaba en todo. Organizaba jornaleros, reparaba herramientas, limpiaba escombros. A veces, cuando terminaban la jornada, se sentaban en el porche del hotel, mirando el horizonte. ¿Alguna vez pensaste en tener tu propio rancho, Elijah?, preguntó Nathaniel una tarde. Lo pensé, respondió él sin apartar la vista del cielo. Pero no se puede construir una casa sin raíces, y las mías apenas están empezando a crecer. Nathaniel asintió. Entendía el peso de esas palabras. Él mismo había pasado años sin raíces, viviendo entre ciudades, fiestas y contratos, sin sentir que pertenecía a ningún lugar. Mientras tanto, Clara se había ganado el cariño del pueblo. Enseñaba a los niños a leer en una vieja habitación del hotel que convirtió en aula improvisada. Su risa llenaba los pasillos y su bondad parecía sanar las heridas invisibles que la vida había dejado en los demás. A veces, Elijah se quedaba escuchando desde lejos, observando cómo los niños la rodeaban con admiración. No porque él sintiera amor romántico por ella, sino porque veía en su mirada la misma fuerza que lo había mantenido con vida durante años, la fe en que el mundo podía cambiar. Una tarde, cuando el sol teñía de rojo las montañas, un jinete llegó al pueblo. Su caballo estaba cubierto de polvo, y su rostro escondido bajo un sombrero negro. Se detuvo frente al hotel y bajó lentamente. Al verlo, Elijah sintió un escalofrío. Había algo en su forma de caminar, en la rigidez de sus hombros, que olía a peligro. «Busco a Nathaniel Roberts», dijo el forastero con voz áspera. «Me dijeron que vive aquí». Elijah lo observó con calma, aunque su instinto le gritaba que no era un visitante cualquiera. «¿Quién pregunta?», dijo él, firme pero cortés. «Solo un viejo socio con cuentas pendientes», respondió el hombre, levantando el rostro. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla y unos ojos fríos como el acero. Cuando Nathaniel bajó las escaleras, el aire se volvió denso. Sus miradas se cruzaron y el silencio se llenó de historia. «Dios mío», murmuró Clara desde el fondo. «¿Quién es?» «Se llama Silas Kane», respondió Nathaniel, sin apartar la vista del hombre. «Antes fue mi socio, hasta que me robó $500,000 y desapareció». Silas sonrió con desdén. «Y tú me robaste algo más valioso, Nathaniel», dijo. «Mi libertad. Me entregaste a los federales para limpiar tu nombre». Elijah dio un paso al frente, pero Nathaniel levantó una mano para detenerlo. «No aquí», dijo. «No frente a ellos». Silas se quitó el sombrero, dejando ver su rostro curtido por el sol y la venganza. «Vine a terminar lo que empezamos hace años. No quiero tu dinero, quiero verte pagar». Elijah sintió que algo oscuro se avecinaba. El pasado. De Nathaniel, ese que había intentado enterrar bajo la nieve, regresaba con el rostro de un fantasma armado.
Durante los días siguientes, el ambiente en Red Creek se volvió tenso. Silas se instaló en la taberna del pueblo, donde reunía a hombres sin escrúpulos con promesas de oro fácil. Los rumores crecían. Decían que planeaba apoderarse de las tierras de Nathaniel o destruir lo que había construido. Elijah vigilaba discretamente, siempre atento. Sabía que el dinero atraía a los lobos, pero la venganza era un veneno más peligroso. Una noche, Clara encontró a Nathaniel sentado frente al fuego, con una carta en la mano. «¿Qué ocurre?», preguntó ella. «Silas no vino solo», respondió. «Tiene papeles falsos que lo acreditan como copropietario de mis minas en Nevada. Si logra convencer a los jueces puedo perderlo todo. Y lo peor, podría poner en riesgo este pueblo». Ella se acercó, tocando su hombro con ternura. «No permitiremos que eso pase. Tienes a la gente de tu lado, tienes a Elijah y me tienes a mí. Nathaniel». La miró con una mezcla de amor y culpa. «No quiero arrastrarte a mi pasado, Clara. Hay cosas que no puedes entender». «Entonces enséñame a entenderlas», respondió ella. «Porque no pienso dejarte solo». Sus palabras lo atravesaron como una bala dulce. Y por primera vez en mucho tiempo, Nathaniel permitió que alguien compartiera su carga. Al día siguiente, mientras Elijah reparaba la valla del establo, un niño del pueblo corrió hacia él. «Señor Elijah, venga rápido. Los hombres de Silas están peleando con los suyos en la plaza». Sin pensarlo, dejó las herramientas y corrió. Al llegar, vio el caos. Dos grupos de hombres se enfrentaban a golpes frente a la taberna. Silas estaba en el centro, riendo, mientras uno de sus hombres apuntaba con un rifle. Elijah se interpuso justo cuando el disparo estalló. La bala rozó su hombro y cayó al suelo. El dolor fue agudo, pero permaneció de pie. «¡Basta!», gritó. «¿Esto es lo que quieren? ¿Matarse por oro?». Su voz resonó con fuerza, haciendo callar a todos. Incluso Silas lo miró con cierto respeto. «No te metas, negro», escupió uno de los forajidos. «Esto no es asunto tuyo». Elijah dio un paso adelante, firme. «Mientras el polvo de este suelo me sostenga, todo lo que pase aquí será asunto mío». El silencio se hizo pesado. Silas sonrió con desprecio y montó su caballo. «Tendrás tu oportunidad de ser héroe, conserje», dijo antes de alejarse. «Pronto verás cómo arde todo lo que crees haber salvado». Esa noche, Elijah estaba vendando su herida cuando Clara entró a su habitación. Sus ojos estaban llenos de preocupación. «No debiste enfrentarte a ellos», dijo. «Podrías haber muerto. Ya he muerto antes», respondió con serenidad. «Cada vez que la injusticia gana, muero un poco. Esta vez no pienso quedarme mirando». Ella se quedó en silencio, observando la calma de aquel hombre. Luego, sin poder evitarlo, tomó su mano. «Gracias, Elijah, por protegernos, por proteger a Nathaniel». «No lo hice solo por él», susurró él. «Lo hice por todos los que alguna vez no tuvieron voz». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, y por un instante algo invisible los unió. La comprensión de dos almas que sabían lo que era cargar con el peso del mundo. 2 días después, el fuego regresó a Red Creek, pero no como metáfora. La taberna ardió en plena noche. Las llamas se alzaron al cielo como una bestia enfurecida. La gente gritaba, corriendo con cubos de agua, pero el viento era fuerte y el fuego, insaciable. Elijah fue el primero en entrar. Buscaba a los atrapados entre el humo. Sacó a 2 hombres inconscientes, tosiendo, con el rostro ennegrecido por el hollín. Cuando volvió por tercera vez, escuchó un gemido. Era Silas, atrapado bajo una viga caída. Por un momento, Elijah dudó. Aquel hombre había traído odio y destrucción, pero dejarlo morir significaba perder algo más grande, su propia humanidad. Con un esfuerzo brutal, levantó la viga y lo arrastró fuera del fuego. Silas abrió los ojos, incrédulo. «¿Por qué? ¿Me salvas?»,
murmuró entre jadeos. Porque si te dejo morir, me convierto en lo que tú eres, respondió Elijah, antes de desmayarse. Cuando despertó, estaba en una cama del hotel. Clara le tomaba la mano y sonreía entre lágrimas. Lo lograste, susurró. El fuego se apagó. El pueblo está a salvo. ¿Y Silas? Preguntó con voz débil. Se fue. Nadie sabe a dónde. Pero dejó una carta. Nathaniel entró en la habitación y le entregó un papel doblado. Dentro, una frase escrita con torpeza. No todos los hombres malos nacen así. Algunos solo se pierden en el camino. Tú me hiciste recordarlo. Elijah cerró los ojos, exhalando lentamente. No necesitaba más palabras. Nathaniel se inclinó hacia él. No sé cómo agradecerte, amigo. Este pueblo, yo, Clara, todos te debemos la vida. Elijah sonrió apenas. No me deben nada. Solo sigan construyendo algo que valga la pena proteger. Afuera, el amanecer rompía la noche. El fuego había dejado cicatrices, pero también había limpiado las sombras del pasado. Los días pasaron. El hotel se reconstruyó, la escuela se inauguró y Red Creek volvió a respirar. Los hombres que habían seguido a Silas se quedaron, trabajando hombro a hombro con los habitantes del pueblo. Incluso en la tragedia, había nacido una nueva comunidad. Una tarde, Clara y Nathaniel se casaron en el pequeño jardín frente al hotel. No hubo lujo, solo flores silvestres, risas y la armónica de Elijah tocando una melodía suave. Cuando los recién casados se besaron, el pueblo entero aplaudió. Y Elijah, mirando aquel momento, sintió que el polvo del desierto ya no era un símbolo de miseria, sino de renacimiento. Porque al fin y al cabo, la tierra seca también florece cuando se riega con bondad. Aquella noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Elijah escribió en su cuaderno una sola frase. No todos los héroes llevan pistolas. Algunos, solo, limpian el suelo, esperando que el mundo brille un poco más limpio al amanecer. Y cerró el cuaderno, sabiendo que el eco del pasado finalmente se había desvanecido. El viento susurraba entre los pinos de Red Creek, trayendo consigo el aroma seco de la tierra y el recuerdo de un pasado que se negaba a morir. Tras el incendio y la traición de Silas Cain, la calma parecía haberse asentado, pero el corazón de aquel pueblo seguía latiendo con heridas abiertas. Elijah, Nathaniel y Clara intentaban reconstruir no solo las casas y los sueños, sino también las almas rotas. La lucha por mantener unida a aquella pequeña comunidad les mostraba que, a veces, el verdadero desafío no era contra el enemigo externo, sino contra los demonios internos que arrastraban. Una tarde, mientras revisaban los planos para la expansión de la escuela, una figura apareció en el horizonte. Un hombre alto, de piel tostada por el sol, con ropas sencillas pero dignas y una mirada profunda, casi ancestral. Llevaba un sombrero de ala ancha y un bastón tallado con símbolos que hablaban de antiguas tradiciones. «Buenas tardes», saludó con voz firme. «Me llamo Tocala y soy de la tribu Lakota. He venido a ofrecer mi ayuda y buscar la paz». Elijah frunció el ceño, aún desconfiado. «¿Qué busca un hombre de la tribu aquí, en Red Creek?», preguntó. «Este no es territorio Lakota, Tocala», asintió con respeto. «Lo sé, pero el mundo está cambiando y no hay fronteras para el dolor ni para la esperanza. Vine porque he escuchado de las dificultades que enfrentan, y porque sé que, para sanar, primero debemos perdonar». Nathaniel, que se había unido a la conversación, miró a Tocala con interés. «El perdón es difícil, especialmente cuando las heridas son profundas», dijo. «¿Cómo puede alguien enseñarnos algo así?». Tocala sonrió levemente. «Cada cultura tiene su camino. En el mío el perdón es un círculo que cierra heridas y abre nuevas puertas. Me quedo unos días para enseñarles cómo caminarlo». Clara, con su espíritu cálido y su alma de sanadora,
fue la primera en aceptar la ayuda de Tocala. Elijah, aunque más reservado, sintió que aquella presencia era un regalo inesperado, una luz en la oscuridad. Los días siguientes estuvieron marcados por reuniones bajo el viejo roble, donde Tocala narraba historias de su pueblo, cuentos de resiliencia, respeto y comunión con la tierra. Hablaba de cómo los Lakota enfrentaban la adversidad sin dejar que el rencor los consumiera. Enseñaba ejercicios de respiración, meditación y rituales para liberar el dolor. El perdón no es olvidar, decía. Es reconocer el sufrimiento y decidir no dejar que controle nuestro destino. Elijah escuchaba atento, sintiendo que cada palabra resonaba con algo enterrado en su interior. Recordaba las noches solitarias, las injusticias que había visto y sufrido, y la sombra que Silas había dejado. Pero también sentía la necesidad de liberarse, de dar un paso más allá del odio para encontrar paz. Una noche, después de una ceremonia alrededor de la hoguera, Tocala le habló en privado. «Veo en ti un guerrero, Elijah, pero también un hombre que carga con cadenas invisibles. Si quieres, puedo guiarte en un viaje al corazón de tu propio pasado, para que puedas romper esas cadenas». Elijah dudó, pero la invitación era demasiado tentadora para ignorarla. «Estoy listo», respondió, «pero no puedo dejar al pueblo». Desprotegido, Tocala asintió. «No estarás solo. Yo cuidaré de Red Creek mientras te ausentas». Al amanecer emprendieron el viaje. Atravesaron montañas, ríos y desiertos, hasta llegar a un valle sagrado donde las estrellas parecían más cerca y el silencio era un abrazo. Tocala guió a Elijah a través de un ritual de visión, en el que debía enfrentar sus miedos, sus culpas y sus recuerdos más dolorosos. En esa soledad, Elijah revivió la noche en que perdió a su familia, la traición de sus antiguos compañeros, el desprecio que sufrió por ser un hombre negro en un mundo que apenas lo aceptaba. Lágrimas, rabia, dolor, todo salió a la superficie. Pero también emergió una fuerza que no sabía que tenía, el deseo de perdonar, no por ellos, sino por él mismo. Cuando regresaron a Red Creek, Elijah era un hombre cambiado, no porque hubiera olvidado, sino porque había elegido sanar. Su presencia se volvió un faro para los demás, que comenzaron a abrir sus corazones y a superar rencores. Nathaniel y Clara vieron en Elijah una inspiración, y la comunidad se fortaleció más unida y más sabia. Incluso los antiguos seguidores de Silas comenzaron a trabajar con ellos, atraídos por la sinceridad del cambio. Una tarde, en una reunión en la plaza, Tocala habló a todos. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. No es debilidad, sino la mayor fortaleza. Si seguimos este camino, Red Creek puede convertirse en un lugar donde la esperanza siempre venza al miedo. Los ojos de Clara brillaron con emoción. «Gracias, Tocala», dijo. «Has traído luz a nuestra oscuridad». Elijah la miró y sonrió. Sabía que aún quedaban batallas, pero ahora las enfrentarían con corazones libres. La senda del perdón no era fácil ni rápida, pero Red Creek la recorrió con valentía y determinación. El amor entre Nathaniel y Clara crecía, y Elijah encontró un propósito renovado. La historia del conserje y el multimillonario, entrelazada con la sabiduría de Tocala, estaba lejos de terminar. Pero una cosa era clara. En ese rincón del viejo oeste, la redención era posible, y los corazones podían sanar. El horizonte brillaba con promesas nuevas, y el eco del perdón era la melodía que guiaba sus pasos. La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas del modesto salón de la comunidad en Red Creek. El pueblo despertaba con un aire distinto, una sensación de cambio palpable, como si la tierra misma respirara un nuevo aliento. Después de meses de lucha, perdón y reconstrucción, el legado de lo que había ocurrido comenzaba a tomar forma en cada rincón.
Elijah caminaba con paso firme por las calles, saludando a sus vecinos, sintiendo cómo su corazón latía con una mezcla de orgullo y humildad. Recordaba el camino recorrido, la oscuridad del pasado, el fuego que casi lo consume, la mano de Tocala que le enseñó a perdonar y, sobre todo, el amor y la confianza que había encontrado en Clara y Nathaniel. Ese día, el pueblo se reunía para inaugurar el nuevo centro comunitario, un espacio destinado a educar, proteger y unir a todos sin importar su origen ni sus heridas. Una escuela para los niños, una biblioteca y un refugio para los viajeros y marginados que buscaran un nuevo comienzo. Mientras las mujeres preparaban la comida y los hombres ajustaban los últimos detalles, Elijah subió al pequeño escenario, improvisado. Su voz, profunda y segura, resonó en la plaza. Hoy celebramos no solo un edificio, sino el espíritu que nos une. Red Creek es más que tierra y madera, es nuestra historia, nuestro dolor y, sobre todo, nuestra esperanza. Hemos aprendido que la verdadera riqueza no está en el oro ni en la tierra, sino en la solidaridad y en la capacidad de perdonar y amar. La multitud aplaudió con fervor. Clara, de pie junto a Nathaniel, sonreía emocionada. Ella sabía que su amor, forjado en la adversidad, era el reflejo de la fuerza que ahora animaba a todo el pueblo. De repente, un carruaje apareció en el camino polvoriento, llamando la atención de todos. Descendió un hombre vestido con finas ropas, el rostro conocido y marcado por años de éxito y poder, Silas Cain. Sus ojos, ahora menos arrogantes y más cansados, se posaron en Elijah. «He venido a pedir perdón», dijo con voz grave. «Entendí demasiado tarde el daño que causé. He perdido más que riquezas. He perdido mi honor y mi alma». El silencio se hizo denso. Muchos recordaban la destrucción y el sufrimiento. Elijah, con el corazón lleno de la enseñanza de Tocala, dio un paso adelante. «La justicia es necesaria, Silas, pero también la oportunidad de redimirnos. Si estás dispuesto a cambiar, Red Creek puede ser tu nuevo hogar». Silas asintió con sinceridad y un murmullo de aprobación recorrió a la multitud. Era un momento de reconciliación que nadie esperaba, pero que todos necesitaban. Los meses siguientes fueron testigos de una transformación sin precedentes. Red Creek se convirtió en un símbolo de unidad y resiliencia en el viejo oeste. Personas de distintos orígenes, incluyendo nativos, emigrantes y pioneros, encontraron en ese pueblo un refugio y una familia. Elijah y Clara fortalecieron su vínculo, y junto a Nathaniel se dedicaron a construir un futuro mejor para las próximas generaciones. Tocala permaneció como un guía espiritual, recordándoles que la fuerza del pasado reside en aprender y crecer. En las noches estrelladas, Elisha miraba el horizonte y sentía que cada batalla había valido la pena. Sabía que la vida era un viaje de constantes pruebas, pero también de oportunidades para elegir el amor sobre el odio, la esperanza sobre el miedo. Y así, la historia del conserje y el multimillonario, del guerrero y la sanadora, quedó grabada en las páginas del tiempo. Un testimonio eterno de que, incluso en los lugares más duros y desolados, la humanidad puede encontrar la luz, porque al final, todos somos capaces de cambiar el mundo. Un beso, un perdón, una acción a la vez.